Saludos cordiales, mi nombre es Víctor Domínguez, estudiante de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta. El tema que vamos a considerar para la materia es la protección integral de la niñez en Venezuela y entre las normas y su realidad. Bien, entrando en contexto de derechos, vamos a adentrarnos en un tema fundamental que es la protección legal de la niñez y la adolescencia en Venezuela. ¿Qué dice la ley? ¿Qué tratados internacionales ha firmado el país? Y sobre todo, ¿cómo se traduce todo eso en la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes? Dentro de este tema es importante recalcar lo fascinante que trae, porque Venezuela tiene un marco jurídico muy avanzado en el papel que estamos conversando hoy, en los enormes desafíos de hacer efectiva esta protección. Y lo más importante, iniciar por los cimientos de esta ley. ¿Qué dice la Constitución venezolana sobre los derechos de la niñez? Pues puede expresar que la Constitución de 1999, ella fue muy innovadora, y puede establecer que el artículo 23, que está expresado en los tratados internacionales sobre los derechos humanos, tiene obviamente un rango constitucional, por lo cual prevalece sobre las leyes internas, que esto lo hace mucho más favorable. Y por eso es que es la clave en lo que significan los instrumentos como la Convención sobre los Derechos del Niño, y estos son parte de ese bloque constitucional. ¿Qué otro articulado se une a todo esto? El número 78. El artículo 78 viene a consagrar la protección integral con prioridad absoluta. Esto viene a involucrar al Estado, a la familia, a la sociedad, y todo esto viene a conformar una base sólida para lograr compromisos internacionales que Venezuela ha asumido. Esto nos invitaría a reflexionar esta siguiente interrogante, pues que cuáles han sido y cuáles ha ratificado Venezuela y cuáles le faltan. En nuestro país, fue uno de los primeros países en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, y esto lo establece en el año de 1990. Pero también ratifica los dos protocolos facultativos: el de la venta de niños, la prostitución infantil, la pornografía infantil, y el de la participación de los niños en conflictos armados. Bueno, en el sistema interamericano ratifica la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, pero luego la denuncia en el 2012. Esta línea de tiempo nos hace entender que esto se hizo efectivo en el 2013, pero al retirarse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto genera un retraso bastante importante, ya que esta ratificación en la Convención de 182, en el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, y el 169 sobre los pueblos indígenas, esto nos trae un vacío notorio. Pero Venezuela no ha ratificado un proceso facultativo de convención sobre los derechos del niño relativo a un procedimiento de comunicaciones. Estos protocolos que están diseñados en este ámbito van a permitir que los niños y niñas y sus representantes presenten quejas de forma individual directamente ante estos comités de derechos. Cuando se violan sus derechos de los niños, no hay un recurso interno efectivo, pues al no ratificarlo, Venezuela cierra una vía clave para el acceso de la justicia internacional para la infancia. Esto es lo que nos lleva a concebir que legislaciones internas como la LOGNA y las reformas recientes vienen a pasar un proceso de un terreno interno, porque la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, conocida como LOGNA, es una norma estrella que viene a establecer un proceso vigente desde el 2007 y desarrolla toda una doctrina de protección. Crea el sistema de protección con niveles nacional, estatal y municipal, aun cuando también reconoce los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esto viene a establecer un sistema de responsabilidad penal para el adolescente con garantías procesales, pero también define sanciones para quienes vulneren esos derechos. Fue una ley como muy avanzada para ese momento,
Pero ahora en pleno 2026 hay noticias de reforma bastante importantes. ¿Y qué es lo que está ocurriendo para esto? Bueno, pues así es. Con el cambio político de enero, en el 2026, la Asamblea Nacional anuncia un paquete de reformas que incluye la creación de un Código de Protección Integral de las Personas Vulnerables. ¿Qué viene a integrar y qué actualiza todo este proceso? Pues sobre la normativa de la niñez y las personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros, pues. También se viene a crear una reforma de otros códigos, como el Código Penal Popular y el Código Social Venezolano. Además de esto, también aprobaron la reforma de la Ley de Protección de Derechos Socioeconómicos, que viene a despenalizar ciertas conductas y también viene a crear una superintendencia. Pues todo este momento de oportunidades de modernizar un marco legal. Pero ahora, ¿qué dicen los organismos internacionales hasta esto? Pues se considera que Venezuela ha tenido que rendir cuentas ante el Comité de Derechos del Niño. Y el último informe pues, se presentó en septiembre del 2025. Y lo interesante de esto es conocer cuál ha sido su evaluación. En las observaciones finales del 2014, que fueron las últimas publicaciones hasta la fecha, este comité aún no ha emitido las correspondientes acciones ante este informe del 2025. Y este comité expresa unas ciertas preocupaciones, pues que entre ellos la pobreza es algo que viene a afectar desproporcionadamente a los niños y adolescentes, la violencia y el castigo corporal, la discriminación contra niños con discapacidad, la situación de las comunidades indígenas y afrodescendientes y la falta de recursos para el sistema de protección. También en el 2014 hay que recordar que se emitieron observaciones sobre el protocolo de venta de niños, señalando las deficiencias de prevenciones y sanciones. La presentación del informe del 2025 entonces sugiere que hay una comunicación activa con el sistema de tratado, pero falta conocer las nuevas observaciones. Entonces, ¿qué podemos creer o manejar nosotros aquí? Que hay una brecha entre el marco legal y la realidad. Pues bueno, esto viene a ser como una paradoja más dolorosa para Venezuela y tiene un andamiaje jurídico de primera mano. Pero aparte de esto, los informes internacionales que vienen a reflejar que los derechos de la infancia se ven afectados por esta crisis humanitaria, la migración, la violencia y la debilidad institucional que existe, la ley no se cumple y por supuesto tampoco hay un presupuesto para ella. Y si no hay políticas públicas que lo sostienen, tampoco hay una formación de funcionarios. Y esto va a concurrir que tampoco hay acceso a una justicia y que esta brecha se está haciendo cada día más grande. Para concluir, nosotros debemos de mantener que definitivamente el hecho de que esta Asamblea Nacional esté imponiendo reformas integrales con un enfoque de personas vulnerables, abre la puerta para corregir deficiencias y armonizar la legislación con estándares internacionales. Lo más importante para fortalecer las instituciones de protección. Pero esto será la clave en un proceso donde participen activamente organizaciones, la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y por supuesto los propios niños, niñas y adolescentes que pueden enfrentar a una reforma hecha y que no estén esto en un escritorio cerrado, para que así se puedan reconsiderar las adhesiones a las convenciones americanas y esto esté todo bajo el marco de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En línea general, pues en esta protección de la niñez no es solo un asunto legal, es un indicador de salud democrática y moral de un país. Venezuela en estos momentos tiene la oportunidad de estar a la altura de su propia constitución y de los compromisos internacionales. Entonces nos queda más que esperar que esta reforma del 2026 no queden solo en un papel, sino que también transforme la vida de millones de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias.